Bueno, hola a todos. Este es un nuevo capítulo de Nada Nuevo Bajo el Sol. Nos Buenas, encontramos aquí con Daniel otra vez y con Germán, como siempre. como siempre. Eh, como les comentamos al final del capítulo anterior, va a ser un poco distinto. Vamos a tomar los comentarios que ustedes nos hicieron y vamos a darles una vuelta, pensarlos y ver qué onda. Si es que podemos sacar algo en limpio. ¿Ya? Entonces, eh, vamos a comenzar con el primer comentario, que lo realizó Andrew Boyd, Sí. un compañero que conocemos de la escuela. Nos dice, muy buena elección de tema. ¿Qué ocurrirá entonces con las personas que no se hacen preguntas o quienes intentan forzar una respuesta? Por ejemplo, ideológica o religiosa a cualquier situación. ¿Qué te parece a ti? Es decir, a mí me parece que no sé si, es decir, para separarlo en parte, como no sé si es posible no hacerse preguntas. Como ¿Ya? que en cualquier sentido yo creo que de una u otra forma no hacemos preguntas, siendo tal vez que queramos evitarlas de alguna manera, pero creo que es imposible como hacerse preguntas de la vida en el fondo. Yo creo que es imposible no cuestionarse en algún momento qué es lo que pensamos, tal vez la respuesta inmediata sea como no profundizarla o dejarla de lado. Pero yo Ujú. no creo que exista como una posibilidad de no hacerse preguntas, o al menos así yo lo veo. Ya. Bueno, yo al menos me quedaba con este tema como el responder neurótico, por así decirlo. ¿Ya? El hecho de, si uno no se hace preguntas, ¿Ya? partamos de ese presupuesto, ¿Ya? ¿Ya? eh, o forzamos una respuesta como demasiado inflexiblemente respecto a una ideología, como ¿Mm? no, esto es porque Dios lo quiso, Dios así, ¿Sí? en el fondo eso es neurótico propiamente tal, porque ¿Ya? fuerzas una respuesta a un suceso que es totalmente flexible, que es cualquier cosa que pueda suceder, ¿Mm? mediante una respuesta inflexible, po. Siempre lo mismo, siempre el mismo ámbito y nunca cambiando, nunca teniendo en cuenta la variabilidad o no poder flexibilizar mis propias creencias al respecto. Sí. Entonces, en ese Pero, sentido, ¿sí? siento que en eso se gasta la energía, básicamente, esto de la economía libidinal, que es ¿Mm? la cosa de las pulsiones y todo eso, se gasta en eso finalmente. ¿Ya? Y Sí, sí, si no entiendo. estuviese en el responder preguntas, en ¿Mm? algún otro aspecto de la vida se va a demostrar ¿Cómo? que, ¿cómo decirlo? Si yo estuviese, por ejemplo, perfectamente tranquilo con ¿Mm? que todo es por la misma causa, la misma ideología, la misma religión, ¿no es Sí, cierto? Que es la explicación de todo, sí, y yo en la superficie estuviese tranquilo con esa respuesta, la energía sí. neurótica se va a expresar en otras cosas, como mi ¿En qué forma de ser, mi rutina, ¿Ya? eh, Sí. eventualmente alguna patología. Entonces, ¿Ya? lo que estoy tratando de decir es que la energía nunca se gasta, sino que se redistribuye en Se otros lados, transforma. Sí, se transforma. sí, sí, entiendo. Pero suponte ya, para mí en el fondo eso como de dar una respuesta similar a todo tiene que ver como un poco como con tema de fe, entre comillas, como ¿Mm? soltar entre comillas, o dejar, dar poder a algo externo o a un X Ujú, que ayuda a asimilar, etcétera. Pero por ejemplo en el sentido de que si creemos que todo está en todo, de alguna forma, ujú. ¿es esa una respuesta hacia todo también? ¿Es darle la misma respuesta a todo? Em, yo creo que hasta cierto punto sí, pero hay que Igual hacer, requiere un poco de fe en el fondo. claro, requiere un poco de fe, pero es de nuevo este tema como en qué me estoy basando para decirlo. Si es que ¿Sí? si es que es a través como de un proceso de análisis, de pensamiento, de crítica,
que llegas a la Mm, conclusión de que es lo que creemos acá básicamente, que es que todo está en todo, sí. es muy distinto a simplemente decir, no, es que todo está en todo, todos estamos conectados, el universo es uno, y aceptarlo como sí nomás. Ya como Sino que, mandato, tú decías, así como que te lo dicen, no que claro, lo como, sientas, por claro, ponerlo de alguna forma. sí, algo así, como que uno tuvo un proceso de, ¿cómo decirlo? De formación de, que te surgió casi, y el otro es Mm, casi como un adoctrinamiento. Uno tuvo un ya, proceso de maduración cognitiva y la otra no. entiendo, entiendo. En el fondo el tema estaría como que en la medida que la respuesta viene de uno, tiene un sentido que uno le da, a diferencia que si te la imponen desde afuera, ¿no? Sí, yo creo que por ahí va. Sí, me parece. Entonces, eso. Yo creo que esas son las respuestas que podemos dar a ese comentario. ¿Continuamos con el siguiente? Démosle. Ya. José Joaquín, amigo también, nos Sí. comenta. Buenísimo. Escuchándolos me surgió la siguiente hipótesis. La inteligencia artificial no como antítesis del humano, sino como una emulación del mismo. Primero, porque no apareció como producto de la selección natural. Y segundo, porque podemos analogarlo parcialmente al pensamiento humano, que obtiene inputs de información que al ser procesados de forma aleatoria, una reflexión, o bien de forma más esquemática y premeditada. Preguntas. Puede formular nueva información y ponerla en práctica con su medio esperando obtener retroalimentación o aprendizaje. Podría, en cierta forma, acompañar la explicación de por qué quienes crecimos junto a las máquinas nos maravillamos con su potencial, en tanto aún podemos ejercer control sobre ellas, como poder desenchufarlas cuando queramos. Pero a la vez inspira terror en quien no lo comprende, pues se ve más cercanamente amenazado. He ahí cuando satídicamente la creación del robot humanoide inspira aún más miedo, pues la recreación, o más bien emulación, del hombre de Neandertal con el Homo sapiens. Mm, Conviviendo con el Homo sapiens. conviviendo. Sí. Es una idea nomás, poco masticado aún, pero ¿qué les parece? ¿Entienden? Sí, mira, estaba pensando en torno a lo que decía José Lillo, esto que como que de la selección como natural, entre comillas, de la inteligencia que no tiene, ¿Mm? o, o no es similar a la nuestra. Y estaba pensando que en el fondo, claro, no hay una selección en el sentido de que compite contra un X externo o de la forma en que biológicamente estamos acostumbrados. Ujú. Pero para mí, en la medida en que se genera inteligencia artificial, sobre todo la que es como autogenerada, la que a través de la experiencia propia de la máquina que se le entregan reglas, por ejemplo, es a Ujú. través de la competencia, es a través de asimilar patrones, o plantearlo en un, por ejemplo, un juego de ajedrez, ver 1000 partidas de esas, que es un patrón básico, toma las mejores, por así decirlo, las mejores respuestas, los mejores outcomes, aprende sobre ello y nuevamente plantea un ejercicio de 1000 partidas, por ejemplo, y así Ujú. continuamente se va generando este proceso que de alguna u otra medida tiene alguna relación con el proceso evolutivo, por así decirlo, de un pensamiento o de la cultura, que va Ujú. por etapas. No es una cosa que es automáticamente, sino que la diferencia, para mí entenderlo con la máquina, es que tiene ¿Sí? la capacidad de hacer muchas repeticiones de algo mismo en un mismo en tiempo muy reducido. ¿Claro? Ya. Sí, yo leyendo el comentario, ¿Mm? lo primero es que el Joselillo nos dice que la inteligencia artificial no nace como antítesis del humano, sino como emulación del mismo. ¿Mm? Sin embargo, no, creo que no puedo estar de acuerdo con lo segundo porque no, yo no pienso que sea una emulación del mismo, ¿Ya? sino que es una nueva forma ¿En sí misma? en sí misma. ¿Ya? Porque no es como esta forma de poder procesar 1 millón de ciclos por segundo como una mente humana no podría. ¿Mm? No considero que sea como la mente humana repetida por 1 millón de veces, ¿Ya? ¿Ya sino entiendo? que el ¿Sí? hecho de que sea 1 millón de veces es una característica en sí misma. ¿Sí?
que la hace como un elemento particular del pensamiento de la inteligencia artificial, si lo podemos llamar así. Entonces, por eso yo considero que la forma de la inteligencia artificial vendría a ser una antítesis del pensamiento humano, pues, no una ¿Ya? emulación del mismo. ¿Ya? Sí, entiendo como el comentario, pero igual a mí me cuesta entender eso de la antítesis. ¿A qué te referís con eso? ¿Qué es si decimos antítesis, nos referimos como a una idea que es lo suficientemente contraria a ¿Mm? lo que existe actualmente ¿Mm? como para pensar que podría surgir una tercera cosa, ¿no? Así lo veo yo. Ya entiendo. Como un punto lo suficientemente lejano para que se pueda configurar una tercera opción. Eh, Ya sí entiendo. Pregunta, en torno a eso, ¿Mm? que conversamos la última vez de los juegos, sobre todo son el Dota o el StarCraft, ¿Mm? que se generaron inteligencias artificiales capaces de ganarle a los campeones del mundo. ¿Mm? En muchas conversaciones con la gente que juega contra las máquinas, dicen que en la medida que ellos jueguen más con la máquina, van a ¿Mm? poder aprender nuevos patrones y poder superarla. Es decir, o por lo menos eso es lo que plantean de alguna manera, que en la medida en que puedan aprender del Ujú. proceso de aprendizaje distinto, por así decirlo, que tiene la máquina, uno se puede, por así ponerlo, en el juego enfrentarse a la máquina con distintos patrones. Claro. Porque en el fondo, al colocar algo nuevo, es algo contra lo que no se había jugado, y en la medida que se repite ese proceso, se van sacando nuevas conductas. Ujú. Claro. Pero ahí yo creo que eso apoya el punto de la antítesis, porque, ¿Ya? por ¿Sí? ejemplo, si tú pones el campeón mundial de Dota, por ejemplo, ¿Sí? contra un humano malo, ¿Ya? él ya sabe cómo ganarle a un humano que juega mal. Sí, pues. Sí, pues. Pero si tú lo pones contra una inteligencia artificial que es mala, no necesariamente entiende cómo está jugando esa inteligencia artificial, po. Es como Ya, el tema entiendo. del robot que juega ajedrez contra el que aprendió de humanos y contra el que aprendió desde el Sí, libro de reglas. sí, Un humano podría eventualmente ganarle a un robot como optimizado de mala manera, que aprendió de sí, los sí, humanos, versus un robot que aprendió del libro de reglas, porque uno tiene claro. una dimensión de humanidad que el otro no contiene. Sí, sí. Entonces, por eso yo me caso con la idea de que el pensamiento de la inteligencia artificial puede ser antitésico al del humano, Sí, sí, entiendo. porque es en sí mismo una categoría. Sí. En ese Me parece. sentido, eh, yo creo que la gracia de la antítesis hasta cierto punto, en lo que estoy leyendo en el comentario, ¿Mm? es justamente que si bien nace a partir del ser humano, ¿Ya? eh, no es propiamente tal humano, Sí, sí, sí. sino que tiene cosas que lo diferencian y lo hacen en sí misma una categoría, que la podemos contraponer a la del humano y pensar en una tercera cosa. Mm. Sí. Entonces, eso es lo que yo le contestaría A José a Lillo. nuestro amigo acá. Sí. ¿Tú qué pensáis? Sí, es decir, entiendo entiendo el tema de la antítesis, sobre todo como el proceso de que probablemente entre estas dos existencias de seres, por así plantearlo de alguna manera, puede ¿Mm? surgir un X nuevo que no conocemos, en el fondo. Ya. Sí, eso. ¿Continuamos con el siguiente? ¿Sí? Va acá. Y el último es de Boris Segal, otro amigo más, que muy buen amigo. Ujú. Entonces, comienza. Qué buena iniciativa. Viendo el tema de las inteligencias artificiales, creo que son una emulación de la conciencia humana que parece estarse desarrollando al punto de tener una autoconciencia. Viéndolo así, no creo que se pueda decir que es una antítesis del ser humano en un sentido antagónico, un enemigo.
sino que es una dimensión negativa de la conciencia como concepto, que convive con ella y que va deviniendo a dar el siguiente paso en el desarrollo de la historia, el espíritu. Lo aterrador de ella son las posibilidades del desarrollo que abre, y que podemos decir que va a terminar con nuestro modo de ser actual. En ese sentido, creo que cumple una función similar al que cumple la pregunta del por qué, o sea, abrir nuestra conciencia a otro nivel, como por ejemplo autoconciencia. El por qué nos lanza a la incertidumbre y la no respuesta a ello nos llevaría a la pregunta por nosotros mismos. Por eso pregunto, si las inteligencias artificiales logran pasar de la conciencia a la autoconciencia, como en algún momento le pasó a la inteligencia humana, ¿de qué manera ocurrirá ese proceso en que nuestra historia llegará a una nueva etapa? Me gusta el comentario y la última pregunta, porque en el fondo es como preguntarse sobre lo desconocido de alguna manera, ¿Mm? en torno al proceso también que estamos viendo, que también es desconocido, y yo creo que donde termina la ciencia, por así decirlo, empieza la política, Ujú. y que para mí va a ir de la mano el desarrollo de la inteligencia artificial y este posible desarrollo de autoconciencia, de alguna o de mayor o menor medida, en torno a la política que se establezca en torno a eso. Por ejemplo, la política que se están estableciendo en torno a Internet y cómo controlarla, cómo Ujú. sectorizarla como espacio físico, va a ir de la mano de cómo se va a desarrollar la inteligencia, de qué manera vamos a poder utilizarla Claro. y de qué manera se va a o hasta qué manera va a tener límites para su propia como autoexpresión, por así decirlo. Ujú. Porque hoy día de los problemas más grandes es cómo hacer que el aprendizaje de la máquina no sea dañino para nosotros. Por ejemplo, si Claro. ponemos a hacer una máquina algún trabajo X, en este proceso de aprender no genere daño a una persona o a la maquinaria o al resto de las cosas por aprender. Claro. Mm. Mira, yo me quedo al menos con lo de la pregunta, ¿Eh? en que se describe un proceso como que es como saltar la expresión saltar el Rubicón, que es como ¿Ya? pasar de un punto a otro, o como lo dice el dicho popular, la paja que venció al camello. Como dónde está ese punto, esa unidad ¿Mm? irreductible en la espalda del camello, en la espalda de de la conciencia de la inteligencia artificial, que lo ¿Sí? transforma en En, autoconciencia cuando el camello se cae. ¿Sí? Y la verdad es que no sé. Sí, honestamente tampoco. Pero si lo pensamos como cuando el humano pasó de ser lo que llamamos actualmente, bajo nuestra concepción, un ser no consciente a un ser consciente, ¿Mm? yo creo que es lo mismo que preguntarse cuándo en el caldo de cultivo Sí, primitivo que hubo en la Tierra, cuando pasamos de ser átomos, materia cuando pasamos inerte, a ser claro. moléculas, y de las moléculas a proteínas, y de las proteínas a células, y todo ese ciclo de procesos Sí, es analogable a lo que está pasando actualmente con la conciencia de la inteligencia, con la inteligencia artificial y su paso eventual a la autoconciencia. sí, ¿Cachai? sí, sí. En ese Bueno, sentido, sí, yo siento que, si bien no tengo la respuesta de cómo va a ser el proceso, sí creo que cuando pase, eh, la historia tal cual la conocemos se va a haber ¿Mm? acabado. Ya. En el Entonces, sentido de que va a ser un cambio muy grande. en el sentido de que es un cambio tan grande que no podemos comprenderlo. Sí, Es como intentar entender lo inabarcable del universo, sí, que uno dice ya es infinito, pero no es tan simple como decir es infinito, po. sí, pues. Es una cosa que no podemos comprender simplemente. Sí, Entonces yo siento que cuando pase ese proceso, perdón, que en el punto de la historia actual en que estamos, no podemos ¿Mm? analizar el del futuro porque simplemente no lo comprendemos. Es como una Sí, recta, va en un sentido. sí, 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 entiendo. En este caso nosotros podemos entender por qué los átomos pasaron a moléculas y las moléculas, bla, 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 pero no podemos ir para el otro lado. ¿Qué pasa en el futuro? Sí, de alguna forma, como planteándolo desde otro punto, como que la historia solo la podemos entender mirando hacia atrás, como ¿Mm? decía Kierkegaard,
pero estamos obligados a vivirla hacia el futuro, pues estamos obligados a vivirla hacia adelante, solo podemos entender el pasado. Exacto. Y en esa medida solo en el futuro van a poder decir cómo, en qué momento partió esto, o de alguna manera más analizarlo más específicamente, cuál Ujú. habrán sido los primeros inicios de esta inteligencia. Claro. Pero en términos, la singularidad probablemente va a ser un punto importante Ujú. en el desarrollo de esto y que probablemente ocurra en nuestro tiempo de vida. Mm. Es decir, es probable que lo veamos durante nuestra vida ese proceso. Sí, po. Claro, el tema es que no, es de nuevo, es como, es lo que nosotros creemos que va a ser. Claro, claro, sí, pues. Es lo que apuntamos, tenemos alguna idea según lo que conocemos en este momento. Claro, pero Sí, el pues. verdadero análisis solo va a poder ser cuando se pase ese punto. A posterior, sí, pues. Mm. Sí. Bueno, en el fondo también analogándolo un poco a lo que está ocurriendo ahora y la incertidumbre que existe en torno a la pandemia, etcétera, ¿Mm? de que esto va a ser algo que va a cambiar probablemente la manera en que nos tenemos que relacionar de aquí a un largo tiempo, ¿Mm? sobre todo porque la cura no va a existir por lo menos aproximadamente, se supone que como en un año la vacuna podría recién estar a mano, por así decirlo, Claro. desarrollada. Y en ese proceso de que no hay algo efectivo, por así decirlo, van a ser políticas en el fondo, como tanteo de cuál van a ser las medidas para mantener un sistema de salud estable a lo largo de todo el mundo, etcétera, etcétera, y que va a cambiar la forma en que nos relacionamos entre nosotros, probablemente. Mm. Sí, po. Y que puede Yo, ser también, de alguna medida, un paso de alguna medida, a una sociedad más tecnocratizada de lo que es ahora, con más teletrabajo, con más cosas que pueden, de alguna otra medida, favorecer el proceso de generación de inteligencia artificial de una u otra forma. mm, sí, sí. Yo igual me quedé pensando con lo último de esto de la historia. ¿Mm? Y hay una forma de... no me gustaría tener una fuente un poco más fidedigna, pero había ¿Sí? algo que decía algo así como que cuando la historia llega a su fin, ¿Ya? ahí estará Hegel esperándonos. Entonces, en ese ¿Pasó? sentido, ¿eh? ¿Ya? ¿Sí? En ese sentido, yo creo que es un poco de esto, pues como, está bien, el fin de la historia nos estará Hegel esperándonos. Pensemos eso. Pero la pregunta es, ¿será el final de nuestra historia o será el final Claro. de la historia? Sí, Eso no lo sabemos. sí, pues eso no lo sabemos. Y yo creo que eso tiene que ver mucho como, en torno a lo mismo, como la inteligencia artificial, como hablaba Joselito en la pregunta, como el miedo que puede generar. ¿Mm? Yo creo que también va de la parte de esa idea de que la inteligencia va a actuar como nosotros, pues, como que tiene nuestras mismas necesidades, si puede, no sé, explotar, nos va a explotar, etcétera, etcétera, Claro. porque pensamos de alguna manera que viene de nosotros, pero yo también concuerdo un poco que es una antítesis, porque en el fondo hay otro proceso, que no sabemos lo Sí, que es po. y tratamos de asimilarlo y darle alguna forma para poder entenderlo, pero no está dentro de nuestras manos lo que vaya a hacer eso en No, la pues, medida en que ocurra. es como estamos proyectando nuestras propias inseguridades, Sí, pues, como se diría. nuestras propias inseguridades. En el fondo, hemos visto lo que hemos hecho a lo largo de la historia y Claro, tenemos de que nos pase a nosotros mismos. exactamente. Sí, Yo creo que con eso damos por concluidos los comentarios, pues, ¿no? sí, sí, yo creo que sí. Bueno, Muchas gracias por los comentarios, ha sido bacán poder verlos, las reacciones y gracias por el apaño en torno a este proyecto. sí, ha sido súper entretenido, súper formativo también, encuentro espero que para todos. Y nada, pues vamos a continuar haciendo los videos, vamos a seguir invitándolos a que hagan los comentarios y Sí, esperemos que este formato pegue, pues. sí, Mientras tanto, nos veremos en la próxima. un Adiós. gustazo. Que Nos estén estamos bien. viendo. Chao, Chaito. chao.